El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy me acompaña Yamine Valdés Samaniego, egresada de la Maestría en Gestión Integral del Agua del Colegio de la Frontera Norte, que se ubica en la sede de Monterrey. Yamina, ¿cómo estás? Hola Carlos, pues muy bien, muy contenta de estar aquí en este programa de Sonorizando la Frontera. Gracias por invitarme. Pues aquí estamos. No, Yamina, no, el gusto también es mío y más de sí, compartir con, pues, vaya, eres nuestra primer egresada en este programa y pues la verdad creo que va a ser una plática bastante como que amena y enriquecedora y yo creo que quizás hasta de aprendizaje para los que todavía están pues vaya de estudiantes ya pues en las diferentes maestrías del colegio. Estoy segura que sí, pues mira, yo estuve viendo por ahí los podcasts que tienen y pues me da mucho gusto ser así como la que inaugura, ¿no? El podcast de los egresados de la Maestría en Gestión Integral del Agua, que es un programa maravilloso del COLEF, y del cual yo me siento sumamente honrada de haber pertenecido a dicho programa, ¿no? Y, sí, y para quienes nos escuchan, digo, la tesis con la que obtuvo su grado Yamina se tituló Exclusión institucionalizada, un análisis sobre el modelo de la gestión pública de los servicios de agua potable y saneamiento en la comunidad rural de Santa Rosa y Turbide, Nuevo León. Pero antes de entrar como en esta, hablar sobre tu investigación, sobre este proceso, yo te daría como de, si nos pudieras comentar un poco sobre ti, cuál fue tu experiencia académica de universidad, en la maestría, cómo fue que decidiste entrar al colegio. Ahora sí que nos contaras un poco de ti, Yamina, para que quienes nos escuchan te conozcan. Claro, no, pues bueno, mira, yo te comparto que de formación yo me formé como abogada, yo soy licenciada en Derecho, y después de algunos años de estar laborando, fue que yo conocí al COLEF, conocí a la Maestría en Gestión Integral del Agua, y precisamente la conocí porque bueno, yo andaba como en estas cuestiones de gestión del agua, no sabía mucho de ese tema, ¿no? Y para resolver algunas dudas, pues me enteré que había un programa de maestría, ¿no? Entonces, pues tuve la fortuna pues, de ingresar a la maestría y justo, fíjate que justo con el desarrollo de esa tesis y después de haber egresado de la maestría es que tengo la oportunidad de postularme para un programa doctoral. También es un programa de PNPC. Yo actualmente estoy en el doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿no? Y lo que estoy haciendo justo en el doctorado es, pues, de alguna manera, continuar con los temas de investigación de la tesis de maestría, ¿no? Lo cual, pues a mí me ha abierto muchas oportunidades para profundizar en esta línea de investigación. Y también te comparto que como con una intención de profundizar en algunas variables que yo no lograba explicar muy bien, que tienen que ver con la geografía o con los aspectos territoriales, las tensiones políticas que se dan en los espacios urbanos. Yo también actualmente formo parte de la generación 2020 de la especialidad en estudios de las ciudades del siglo XXI, también del Colegio de la Frontera Norte, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un poco como el background académico. En la parte laboral, pues bueno, yo he tenido la oportunidad de formar parte de aspectos culturales de gobierno, por ejemplo, en el Foro Mundial de las Culturas, que fue aquí en Nuevo León, o incluso en medios de comunicación a través de producción de noticieros y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido variado el aspecto laboral y un poco más concreto en aspectos políticos y jurídicos de la gestión del agua en la parte educativa, ¿no? Listo. Y bueno, así ya entrando pues en tu tema de investigación de maestría, digo, y aquí como extrayendo parte del título de tu tesis. Digo, Yamine,
Yamina, te preguntaría, ¿qué es la exclusión institucionalizada? ¿O cómo la explicaste o cómo la definiste dentro de tu trabajo de investigación? Claro, mira, la exclusión institucionalizada es una propuesta conceptual que yo hice. Yo, digamos que traté de catalogar este tipo de exclusión, ¿no? Pero, y lo que hace esta propuesta es invitarnos a observar o reflexionar, pues un poco sobre el papel que juegan las instituciones, ¿no? Las instituciones oficiales, las instituciones de gobierno, como estos distribuidores de capital simbólico y material, ¿no? Y la manera en la que los mecanismos que utilizan estas instituciones, pues tienen una incidencia muy fuerte en la asignación de recursos en la sociedad, ¿no? Sin embargo, esta exclusión institucionalizada es un concepto que se desprende pues todavía de un concepto más amplio que es la exclusión social, ¿no? Y mira, yo sobre esto, yo lo explicaría la exclusión social como una trayectoria, ¿no? O al menos de esa manera es la manera en la que lo explica Robert Castell, ¿no? Como una trayectoria en la que las personas, los individuos o grupos de individuos van a sufrir o sufren de una precarización o degradación de una situación anterior. Entonces, estábamos bien, estábamos en una circunstancia en la que gozábamos a lo mejor de de ciertos recursos o de ciertos reconocimientos y después algo pasa que ya no los podemos, podemos acceder a ellos o podemos tener esos reconocimientos, ¿no? Entonces, la exclusión social se convierte como en una noción que nos ayuda a analizar situaciones, por ejemplo, de pobreza, de desigualdad, de injusticia, que se dan dentro de contextos de cambios sociales y económicos, ¿no? Entonces, potencialmente lo que este enfoque, digamos, permitiría o tratamos de alcanzar a la hora de utilizar este enfoque es tal vez mejorar las políticas públicas sobre inclusión e integración. Y mira, Carlos, lo que pasa es que en ocasiones estas instituciones que están ahí para distribuir estos recursos en la sociedad, en algunas ocasiones utilizan algunos principios o algunos instrumentos que sistemáticamente hacen a un lado o dejan fuera de la entrega de estos recursos a ciertos grupos sociales, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, o se ha discutido mucho, por ejemplo, que no es mi tema de investigación, pero por ejemplo, en las comunidades con capacidades diferentes, ¿no? El acceso a vías, el acceso a transporte, tiene que ver precisamente con que en el desarrollo de ciertos planes o en el uso de ciertos presupuestos, pues simplemente se dejan fuera a ciertos grupos sociales, ¿no? Esto obviamente genera una desventaja en esos grupos sociales porque no van a lograr integrarse de una manera plena a la sociedad y no van a poder hacer uso de todos estos recursos que están ahí, ¿no? Y por lo tanto, y bueno, y estas causas pues tienen que ver un poco con la insolvencia institucional o ciertas acciones institucionales, ¿no? En mi caso particular, en el caso de mi tesis, ¿no? A mí la exclusión institucionalizada como concepto analítico, como idea, me permitió analizar el proceso de exclusión, ¿no? Que se da en comunidades no urbanas en el estado de Nuevo León, ¿no? Justo cuando surge una reconfiguración en el modelo de gestión de los servicios públicos de agua y saneamiento en 1995, ¿no? Entonces, debido a que estas comunidades rurales tenían ciertos acuerdos y gozaban de un modo particular de los servicios de agua y saneamiento, y después de esta reconfiguración de 1995, su servicio o su conexión con el gobierno pues sufre de una precarización, ¿no? Y cómo precisamente es justo en los mecanismos institucionales donde se encuentran estos, digamos, ¿cómo decirlo? Estas coyunturas, ¿no? Que van a generar un antes y un después, ¿no? Por eso consideré en su momento que la exclusión institucionalizada era el mejor concepto para explicar esta situación, ¿no? Del antes y después
y tratar de ver cuáles eran estas situaciones que presidieron el cambio, ¿no? Y en qué consistió esta precarización, ¿no? Pues surge como que un caso como de propio de Baja California y que me da curiosidad, digo, no sé si esté como planteado dentro de tu tesis, de si se puede, como decirlo de una manera, digo, dicho de una manera burda, como volver a una como exclusión institucionalizada. Porque, por ejemplo, hace unos meses quizás estaba leyendo precisamente un paper de un académico del COLEF sobre las políticas públicas que se implementaron en el Alto Golfo de California, que era pues para esta sociedad pesquera, y que durante algunos años 70, 80, era como que se establecieron las políticas públicas para fomentar la pesca, fomentar la economía de la región, de San Felipe particularmente, iban. Pues de repente se da como una presión mediática, una presión del medio ambiente, de otros cortes, y se retiran ciertas políticas públicas que vuelven como a regresar o pausan el desarrollo de la región. Digo, no sé si dentro de esta exclusión institucionalizada que comentas o dentro de tu investigación, y antes y después que ahorita mencionabas, pues se puede como de mejorar la condición de las políticas públicas o las instituciones, pero en algún momento llegue, no sé, un gobierno que sea una figura pública o sea una reconfiguración, volver a una sucesión como a un suceso anterior o a un punto, digamos, en retroceso. No sé si me expliqué, Yamina. Sí, claro, bueno, mira, sin conocer el caso concreto que tú planteas, pero eh, considero que la exclusión institucionalizada como concepto o como enfoque analítico, finalmente lo que te va a permitir es analizar eh, ese proceso de coyuntura en donde se transformó o donde se genera el antes y el después. ¿Por qué razones se dio, por ejemplo, esta situación de bienestar? ¿No? Vamos a llamarlo de alguna manera en el caso que tú explicas, ¿no? ¿Y cuáles fueron las razones, ¿no? Que están detrás, estas razones institucionales, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con falta de presupuesto, en algunas ocasiones tienen que ver con cambio de mandatos, ¿no? Y a veces vemos como de una administración a otra cambian todos los planes, se transforman las políticas, como que hay otros objetivos y se quedan ciertos planes a mitad, ¿no? Así como en un limbo institucional, ¿no? Y cómo hay sectores específicos de la población, ¿no? Que justo quedan a veces fuera de de estas políticas públicas y que uno no quisiera decir que no lo quisiéramos poner en términos valorativos, ¿no? Pero pareciera a veces que sistemáticamente, ¿no? Hay una postura de que ciertas poblaciones quedan como al margen de este desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que esas son las posibilidades y también un poco los límites del concepto de exclusión institucionalizada. Es únicamente para entender qué situaciones preceden, ¿no? Y dónde se encuentran los cambios. Y a partir precisamente de ese contraste entre el antes y el después, poder mejorar, ¿no? O aspirar a mejorar políticas públicas para la inclusión de esas comunidades que quedan al margen, ¿no? Y retomando de nuevo una parte de tu investigación, Yamina, eh, digo, para los que no estamos como al tanto de los que o geográficamente nos ubicamos en otra parte del mapa, digo, ¿qué fue lo que a ti te llevó a como que tomar el caso o cuáles eran como las particularidades o peculiaridades de la comunidad rural de Santa Rosa y Turbide pues en Nuevo León? Claro, bueno, mira, para ubicar un poco en el mapa, pues Nuevo León es un estado que se encuentra en el noreste, ¿no? Colinda con Tamaulipas, con Coahuila, ¿no? Por un lado, ¿no? Y es un estado, pues, que tiene 51 municipios, es un estado bastante grande, ¿no? Y curiosamente, en el centro del estado, ¿no? En el centro del estado se conforma lo que se conoce como la zona metropolitana de Monterrey,
Curiosamente, no se conoce como la zona metropolitana de Nuevo León, se conoce como la zona metropolitana de Monterrey, y esto ya nos habla de la presencia simbólica, la fuerte presencia simbólica de la capital del estado, ¿no? En la conformación identitaria del estado, podría yo decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, este núcleo metropolitano pues está conformado actualmente por 11 de los 51 municipios, ¿no? Y pues en esta zona es en donde se genera, donde habita la mayor de la población del estado, en donde se dan todos estos procesos de comercio, industriales, es decir, es la zona urbana, ¿no? Y el resto del estado pues está en un escenario pues digamos es más un panorama rural, ¿no? Hay mucha pobreza en este espacio rural, ¿no? Hay mucho descuido institucional, si lo podemos llamar descuido, ¿no? Y entonces yo como habitante de este espacio urbano, ¿no? Yo como regiomontana, ¿no? Yo desconocía completamente el, el panorama rural de mi estado, es decir, yo tenía, y a lo mejor quienes conocen Monterrey y quienes conocen esta dinámica neolonesa, un poco los habitantes urbanos, ¿no? Y tenemos como una ceguera social a lo que ocurre fuera de la zona metropolitana. No sé si es algo endógeno del estado de Nuevo León o si es algo que ocurre en todas las áreas urbanas o en los habitantes urbanos, ¿no? Pero entonces yo, por razones personales, conozco a esta comunidad que se encuentra al sur del estado, ¿no? En una zona que está catalogada por la CONAPO pues de alta marginación, ¿no? Y para mí fue un choque cultural en mi mismo estado, ¿no? Esto para mí fue muy interesante. Fue un choque cultural, yo no daba crédito de lo que estaba conociendo, ¿no? No daba crédito de las circunstancias en las que habitaban estas comunidades, ¿no? Y justo es que yo, pues desde la profesión de abogado, ¿no? Tengo la oportunidad un poco de asistir a esta comunidad en algunas situaciones muy específicas del agua, ¿no? Y me encuentro no nada más, o sea, me encuentro como en una doble ignorancia, ¿no? La ignorancia de este panorama rural de mi estado, pero además de una ignorancia total acerca de los procesos jurídicos que se tienen que llevar en el tema hídrico, ¿no? De las comunidades rurales. Entonces, para mí, bueno, esto fue así como la universidad de la vida, ¿no? Y justo así es como voy a dar al COLEF, ¿no? Buscando respuestas acerca de estas incógnitas del agua, ¿no? Y la comunidad tuvo a bien recibirme años después para hacer trabajo de campo y debido a eso fue que yo la tomé como un ejemplo, ¿no? Que tiene sus límites como ejemplo, pero como un ejemplo del panorama hídrico que viven las comunidades rurales, ¿no? Y las diferencias de acceso que hay para los servicios públicos de agua y saneamiento, ¿no? Obviamente yo me concentro en las diferencias de acceso al agua y saneamiento, pero por supuesto que las diferencias en las que ellos se encuentran, esta desigualdad, abarca muchísimas áreas económicas, sociales, de infraestructura, que trascienden, por supuesto, los servicios de agua y saneamiento, ¿no? Y debido a la trascendencia, yo también lo puse un poco en el concepto de exclusión institucionalizada, porque me parece que aunque yo no hago referencia a todas las demás connotaciones de desigualdad, me parece que también la exclusión institucionalizada deja abierta la puerta al análisis a otras, ¿no? A otras desigualdades, ¿no? Entonces, esta fue la razón por la que yo escogí la comunidad de Santa Rosa, un poco por una situación azarosa de mi vida, ¿no? Que me lleva a una transformación, a un choque cultural individual y que me permite o me permitió compartir un panorama
pues desafortunadamente, pues muy desconocido en mi estado, porque cuando yo comparto mi tema de investigación, incluso me he topado con personas que me preguntan, ¿y dónde está el municipio de Iturbide? Oye, ¿cuál es ese? Oye, ay, ¿a poco hay comunidades rurales en Nuevo León? Pues si Nuevo León está como ubicado en una dinámica industrial, ¿no? Y bueno, pues esa fue un poco la historia que yo pude rescatar o el escenario que yo pude rescatar con mi tesis, ¿no? Y ahorita, precisamente escuchándote, y digo, y eso del desconocimiento a veces del mismo estado, yo lo pongo como en común, aquí al caso de Baja California, y digo, recientemente, no sé cómo están las dinámicas en, en Nuevo León, pero por ejemplo aquí han empezado por falta de agua, precisamente como tandeos, ¿no? De cierto día a la semana o cierto día cada 2 semanas cortan el agua por zonas para permitir los tanques y diferentes cuestiones. Pero platicando con gente que ha recorrido más partes del estado, pues precisamente esto que comentas, que hay gente que sí o sea, no les llega el agua, les llega muy de vez en cuando y que pues vaya, del agua dependen sus cosechas y su vida, o sea, y que están como de todavía el hecho de no contar con esta agua potable y saneamiento en estas comunidades en baja, pues los precariza aún más. Pero, digo, aquí te preguntaría, porque me dio mucha curiosidad, si, no sé, si esta exclusión se da por, por el hecho de que quizás como para el gobierno, la administración o la propia dinámica de la ciudad, el hecho de dotar de agua, por ejemplo, a Tijuana, que hay muchas maquiladoras, mucha industria, mucha escuela y que cada vez llega más habitantes y por su cercanía con San Diego, etcétera, pues dicen, no, sabes que necesitamos el agua que llegue a Tijuana o que llegue a Mexicali porque esos son los puntos fuertes que nos dan dinero y nos retribuyen y pues vaya, excluimos a todas las demás comunidades, o sea que podría estar ahí influenciado por un tema, pues vaya, económico. No sé tú qué encontraste en tu investigación o qué contempla, Yamina. No, por supuesto, yo considero que has dado en el clavo porque la dinámica urbana, ¿no? La constante demanda por servicios en los sectores urbanos obviamente llevan a la necesidad de las instituciones estatales de asegurar los servicios de estas zonas. También no hay que olvidar que vivimos en un proceso de reconversión social en donde eh, en alguna época la mayoría de la población se encontraba en las zonas rurales, ¿no? Pero es precisamente las oportunidades económicas, la industrialización de los procesos, el comercio y demás, que empieza a atraer a las comunidades rurales y se empieza a construir y a expandir, ¿no? La población urbana. E incluso por ahí hay un escenario posible que surge de la ONU en donde para el 2050 el 70% de la población va a habitar en zonas urbanas. Entonces, de repente, obviamente el enfoque, la concentración, el esfuerzo de las instituciones públicas, pues está en función de dotar de servicios y de infraestructura al sector que más está demandando, ¿no? Y hasta ahí, esta lógica, pues digamos que tiene una razón de ser, ¿no? Obviamente los estados tienen que responder a estas demandas, ¿no? Pero lo que llama la atención es la falta de respuesta, la falta de alternativas que existe para el resto de los sectores. En verdad, el sector rural es un sector que cada vez tiene menor población. Pero también esto nos tiene que llevar a la reflexión de los conflictos que se puede generar. Finalmente tenemos que pensar que en estas zonas rurales es donde se produce el alimento, ¿no? Es donde se encuentran los ecosistemas que van a permitir la recarga de recurso hídrico que finalmente va a ser distribuido para las zonas urbanas. Por lo tanto, yo considero que no se trata, como lo han tratado de decir algunos políticos, ¿no?
de una escasez del recurso, es decir, no es que no haya agua, ¿no? Lo que pasa es que hay una mala gestión en donde se toman decisiones no sustentables, ¿no? Y se toman decisiones que a lo mejor no permiten, ¿no?, que se dé un ciclo, ¿no?, correcto entre la relación urbano-rural del agua, ¿no? Entonces, a mí me parece, por supuesto, como tú dices, que hay unas dinámicas económicas, mecanismos económicos detrás de esto, que no necesariamente están incentivando las actividades que desearíamos que fueran incentivadas en función de proteger una gestión sustentable, en este caso, en mi caso particular del agua, ¿no? Sino que hay instrumentos económicos que a lo mejor están incentivando algunas actividades que pudieran, en vez de funcionar en beneficio, funcionan a lo mejor en perjuicio, ¿no?, de ciertos sectores más que de otros, en el acceso a ciertos servicios, de agua, de saneamiento o, de otros temas, ¿no? Por ejemplo, ahora en el tema que vivimos, que estamos atravesados todos por COVID, ¿no? Pues también deja ver mucho cómo algunos instrumentos económicos, ¿no?, pues ponen ahí en jaque o pusieron en jaque la distribución del sector salud, ¿no?, en algunas poblaciones, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Sí, digo, claro. Digo, y Jimena, te preguntaría, digo, ya para ir, pues, como cerrando un poco la conversación, digo, ya al momento de, pues, tú presentar tu tesis para obtener grado, es como unos meses antes en el que se está como armando, terminando de pulir ahí los detalles, como de cuáles fueron los como hallazgos, resultados o conclusiones, lo que más llamaron tu atención durante esta como investigación, o que inclusive quizás no esperabas, o sea, que surgieron como muy contrario a quizás una hipótesis inicial. Claro, mira, sabes que tal vez una de las cosas que más me llamó la atención fue cómo el modelo de gestión del organismo operador, ¿no?, por estar, digamos, tener su atención en las zonas urbanas, ¿no?, deja a un lado a las zonas rurales y cómo comienza a haber una dependencia muy fuerte de este organismo operador para responder a las necesidades rurales a través de los programas federales, por ejemplo, del PROSAPIS, ¿no? Pero lo que me llamó la atención fue los criterios que utiliza el organismo operador, ¿no?, para, digamos, catalogar las demandas de estas comunidades. Es decir, el trámite era, si una comunidad quiere servicios de agua potable y saneamiento, pues se acerca al organismo operador para pedirlos, ¿no? Y en alguna entrevista, ¿no?, a mí me llamaba mucho la atención que pues, personal del organismo operador me decía cosas como, bueno, pero es que al que te pide una vez no le vas a dar el agua, ¿no? Entonces, tienes que dejar que te lo pidan 4, 5, 6 veces, o sea, que se note el esfuerzo. Las comunidades que no se esfuerzan, no les damos agua. Las comunidades que sí se esfuerzan, sí les damos agua, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención cómo estos criterios, que por supuesto no son oficiales, por supuesto no es lo que está establecido en la ley, es finalmente la acción que llevan a cabo algunos funcionarios públicos, tampoco todos, pero algunos funcionarios públicos que están en la posibilidad de tramitar las demandas sociales, ¿no? Cómo juegan un poco el rol de ser como los calificadores o los valoradores del esfuerzo, y en función de eso se opera la petición comunitaria, ¿no? Ese fue uno de los hallazgos que a mí más me llamó la atención. Y por otro lado, pues lo que también, uno de los hallazgos que también nos llamaba la atención a mí y a mi director de tesis, el doctor Ricardo Santés, era precisamente la lógica espacial en la distribución de los servicios y la falta de respuestas de diversos sectores, el académico, el político, ¿no? Para contrarrestar esta lógica espacial que por supuesto se da
por la alta demanda que hay del sector urbano. Pero la pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿y cómo se resuelve, no? ¿Cómo generamos una respuesta ante esta dinámica espacial de la distribución, ¿no? Obviamente tiene que ver con coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, esos fueron como, en lo general, dos de los aspectos que más me llamaron la atención durante el proceso de análisis de resultados, ¿no? ¿no? Y de hecho, como que, bueno, como hallazgos bastante como interesantes. Te digo, ya tu tesis se encuentra digitalizada, digo, para que la quiera buscar en el título en Google, sale la primera opción. Pero, Ah, mira. Gemini, sí. Eh, y Gemini, digo, aparte de pues, invitarlos a leer tu tesis, que se pondrán en la caja de descripción, te como preguntaría, quizás para personas que no estén como que tan inmersas en las dinámicas de la academia, yo no sé si habría como algún material que te dijeras como de alguna película, algún documental, quizás algo un poco más accesible que pudieras como recomendar para personas que se están como que introduciendo a este tema. Claro, bueno, mira, del lado lúdico, ¿no? Del lado lúdico, por ahí para quienes les interese como las cuestiones así de aspectos legales, de juicios, de temas del agua, por ahí hay una serie que se llama Goliath, la protagoniza un actor que se llama Billy Bob Thornton, y la serie justo se trata de, bueno, ha de ser un tema con el que tú estás muy relacionado allá en Tijuana, porque tiene que ver con los conflictos del agua que hay, pero en el Valle Central de California, ¿no? Entre estos, pues grandes propietarios de tierra, este sector agroindustrial contra, pues sectores, pues no tan, desarrollados económicamente, ¿no? Y cómo, eh, pues en esta búsqueda de producción, pues capturan un poco el agua. Incluso en California hay un serio problema porque hay comunidades que incluso no tienen agua porque está de alguna manera toda distribuida para estos sectores. Entonces, bueno, pues es una serie sabrosa, así dramática en términos pues, de litigio que se da en este sector. Y a lo mejor en términos ya no necesariamente lúdicos, a lo mejor un aspecto más serio, pues hay varios documentales sobre Cochabamba, ¿no? Que es un tema del agua donde se pueden ver un serio problema social del agua. El gobierno de Alemania acaba de hacer un documental también sobre el conflicto en la presa La Boquilla, ¿no? En Chihuahua. Y por ahí, bueno, pues yo, no es que quiera ser comercial, ¿verdad? Pero de verdad que en la maestría en gestión integral del agua se han publicado algunos libros muy interesantes sobre diversos temas de la gestión del agua en el norte de México. Y hay uno que se llama, precisamente, si no me equivoco, se llama Los servicios del agua en el norte de México, del doctor Ismael Aguilar, del COLEF, porque hay otro doctor Ismael Aguilar que está en el TEC, que también trabaja temas del agua, pero bueno, ahí son homónimos, ¿no? Entonces, creo que con cualquiera de los dos doctores Ismael Aguilar que hay, pudieran encontrar temas suficientes para explorar el tema del agua, no nada más en el norte del país, sino en términos generales, y con conexiones a lo mejor desde los aspectos sociales, en algunos casos ambientales o económicos, o incluso más técnicos desde el lado de la ingeniería, porque bueno, es un tema que es transversal a diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, pues hay como para diversos intereses, ¿no? Y, bueno, ahorita que pues, ya haciendo como un poco más el comercial, de hecho también este libro que comentas del coordinador por el doctor Ismael Aguilar, igual también se encuentra ya en el repositorio del COLEF de manera gratuita, digo, para quien lo busque igual, título, Google y primera opción y pues ahí está para descargarse. Pero Gemina, ahora, quizás ya ahora sí entrando a la parte más como académica, quizás pude, pues vaya, ya se mencionó al doctor Ismael Aguilar, ambos, Ismael Aguilar, pero
como que, ¿qué autores o qué documentos, libros de los que tú te valiste para y que los metiste dentro de tu bibliografía? ¿Nos puedes como recomendar a pues, oye, estudiantes que estén realizando investigaciones sobre estos temas? Claro, bueno, mira, como yo traté de elaborar un poco sobre la exclusión institucionalizada, yo me valí de algunos autores que han trabajado más este tema, ¿no? Hay diversos textos de la profesora Ruth Levitas, ¿no? Ruth Levitas desarrolla mucho sobre la exclusión, aunque ella toma un tema de género, ¿no? A lo mejor más marcado en cuestiones de género, pero aún así desarrolla algunas variables interesantes de la exclusión, ¿no? También hay una profesora, no me equivoco, creo que es de Cambridge, ella, se llama Naila Kabir. Ella también desarrolla mucho sobre las cuestiones institucionales de la exclusión social, ¿no? Incluso ella hace unos análisis económicos muy interesantes acerca de la exclusión social, ¿no? Naila Kabir, ella es una buena autora. También hay unas cuestiones muy interesantes de Robert Castell acerca de la exclusión social. Robert Castell, bueno, pues sociólogo que ha desarrollado en diversos temas, cuestiones urbanas, pero él también tiene aspectos interesantes sobre la exclusión. Y yo, bueno, pues fueron como los temas de los que me valí, de los autores, digamos, eje en este marco teórico para construir aspectos sobre la exclusión, ¿no? Del agua hay muchos teóricos, Eric Svinvedo, es un holandés que ha desarrollado mucho sobre temas del agua. Él tiene su propuesta teórica vendría siendo así como la política hidrosocial, ¿no? Los territorios hidrosociales, ¿no? Y pues bueno, también esa es una corriente que pues puede contribuir mucho al análisis de las tensiones que hay para la distribución de los servicios de agua potable y saneamiento o del acceso al agua no nada más como servicio público, sino en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor estos autores pudieran contribuir a, a profundizar sobre estos temas, ¿no? Pues muchísimas gracias. Digo, y antes de concluir, digo, saliéndonos un poco quizás como del tema de tu investigación, digo, pero ya tú como egresada de un posgrado del colegio, en este caso de la magia, de la maestría en gestión integral del agua. Eh, digo, como te preguntaría, no sé si habría como que algún, no sé, consejo, quizás como para los estudiantes, porque, pues vaya, son 2 años en el caso de la maestría en la que los pues, vaya, nuevos estudiantes pues tienen un tema de investigación, llegan los coloquios de investigación, puede quizás cambiar un poco el tema, pueden cambiar las variables, vaya, creo que el proceso que pasan los estudiantes es bastante, pues a veces arduo y a veces puede hasta como cansar, entonces no sé si habría algo que tú les puedes como, ya con tu experiencia de, vaya, sí, recomendar, aconsejar o algo. Claro, mira, ahora que uno lo ve así como en retrospectiva, ¿no? Hay algunos aprendizajes que pudieran ser de utilidad. Uno es, obviamente, hay que ponerle atención a la tesis, ¿no? Hay que ponerle atención a la investigación, porque a veces uno como estudiante puede perderse entre otras obligaciones que tienen que ver con los trabajos de una materia determinada o las lecturas de una materia determinada, y la tesis va tomando un lugar secundario hasta que ya está muy avanzado el semestre y entonces ahí uno está luego sufriendo como de colapsos nerviosos, ¿no? Entonces, para no hacerlo, ¿no? Yo diría que tomar la disciplina de asumir la tesis como un trabajo diario, ¿no? Hacer algo diario, ¿no? Pocas cosas, a lo mejor cosas pequeñas, pero de manera diaria, para que no se acumule. Finalmente, uno a veces tiene una relación muy amorosa con la tesis y luego después es como una relación así de odio, ¿no? Es normal,
es normal, uno se confunde, entonces eso, más que desanimarse por las situaciones, es nada más como pues respirar y dejarlas pasar, ¿no? Otro aspecto que yo considero que debe ser probablemente el mejor consejo que yo pueda dar es que encontrar la manera, el hablar con su director de tesis o con compañeros o con colegas o con quien sea, ¿no? Para encontrar la manera de hacer coloquios, pero fuera del colegio, es decir, ir a otros lugares, hacer alguna conferencia, hacer alguna colaboración, si no es internacional, pues que sea en otro estado de la República, para conectarse con otros grupos de investigación, para acrecentar el capital social, relacional de uno ya como egresado, porque luego lo que pasa es que uno termina la maestría y como que quedaste muy aislado durante esos 2 años, y en vez de hacer como relaciones, fueron 2 años en donde no construiste buenas relaciones. Entonces yo diría que súper importante relacionarse con otros grupos de estudiantes, coloquios estudiantiles y demás, ¿no? Y por supuesto, de ser posible, que fue probablemente una de las cosas que yo eh, probablemente me hubiera gustado terminar durante la maestría, es un artículo académico, aunque sea un artículo que no vaya a la revista más prestigiosa, pero hacer el intento de este ejercicio académico de escribir, ¿no? Porque es sumamente importante para quienes queremos continuar en esta vida académica, aprender a hacer la disciplina de escribir y encontrar, pues, cuáles son esas revistas que están ahí para ayudarte a distribuir el conocimiento que estás generando. Y, por supuesto, del otro lado, que incluso pudiera ser más difícil, ¿no? Es encontrar la manera de conectar con los tomadores de decisiones del área en donde uno está estudiando, precisamente para que lo que uno está investigando pues pudiera tener algún impacto eh, en la vida cotidiana, en la estructura institucional, ¿no? Eso sería un poco pues lo que yo en retrospectiva a lo mejor pudiera compartir como aprendizaje. Listo, pues muchísimas gracias, Gina. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues nada, Carlos, la verdad, estoy muy contenta de que me hayas invitado. Estoy muy contenta de poder estar compartiendo algo sobre el programa de maestría en gestión integral del agua. Eh, Ojalá que estos espacios de conversación cada vez se hagan más grandes y a lo mejor después pudiéramos tener, no sé, algún conversatorio entre diferentes estudiantes. Bueno, ya me estoy metiendo yo aquí en la cuestión de la difusión, pero pues nada más estoy muy contenta y muy agradecida porque me hayas invitado. No, pues un gusto que hayas aceptado, Gina, y espero que igual más adelante, igual quizás en una pequeña reunión, espero en una sesión de entrevistas entre varios estudiantes y egresados de la magia, y por qué no, pues sí, como lo comentas, de otros posgrados del colegio. Sí, pues para conocernos, dialogar y bueno, yo tengo un amor muy grande por el COLEF y si hay algo que me encanta del COLEF es como este espíritu interdisciplinario, ¿no? Y entonces, pues sería maravilloso poder conectar a lo mejor con otras personas que no necesariamente fueron mis compañeros de clase, pero que de alguna manera pues somos colefianos, ¿no? Y compartimos esta identidad, ¿no? Y pues seguir dialogando, ¿no? Sí, no, claro, pues seguir fomentando la comunidad COLEF. Sí. Listo. Pues muchísimas gracias, Gemina, y muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Y así llegamos al final de otra podcast más de Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.